el internet o algo así, que ya no me escuchen y demás, por favor díganme porque de repente aquí falla mucho en donde yo vivo, entonces no voy a hacer que en una de malas, pues ya yo siga hablando y ni siquiera me escucharon. Y si tienen alguna pregunta o duda, bueno, como voy a poner la pantalla completa, generalmente no puedo ver si alzan la mano o algo y luego no me aparece como el ruidito. Entonces, si gustan, pueden interrumpirme sin ningún problema, o sea, en alguna pausa de diapositiva o así, que tengan alguna duda. Y si no, al final, igual yo les voy a preguntar si tienen alguna duda y todo, la pueden ir anotando y la resolvemos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar. Primeramente, pues, como un brebaje histórico, saber que, pues, esta clasificación que se le dio a la hipersensibilidad fue dada por Hell y Coombs, que son personajes que ya han de conocer en sus laboratorios, se los han de haber mencionado mucho. Fue aproximadamente por el año de 1963 y estos dos personajes clasificaron las respuestas inflamatorias o inmunológicas de acuerdo a los elementos característicos de esta respuesta, o sea, de que participaban dentro de aquí y también con base en el tiempo en el que se suscitaba el evento. Entonces, primordialmente saber que fue con base en las células sí, primordialmente en las células que participan, también en el efecto que ocasionan y también en el tiempo en el que se da el evento. Ahora, esta es la clase. Disculpen, es que es que creo que de aquí no borré el audio. Es que como tenía esta presentación grabada, yo dije, creo que alguien está hablando. No sé si se escuchó, pero bueno. A ver, esta es como la clasificación general que se va para los tipos de hipersensibilidad. Ellos lo clasificaron en cuatro generalmente. Tenemos a la hipersensibilidad tipo 1 o inmediata, también conocida como la per se alérgica, que va a estar mediada principalmente per se por IgE, y esta se va a suscitar en un tiempo de segundos hasta minutos. Tenemos a la hipersensibilidad de tipo 2, um, que va a ser la mediada per se por anticuerpos, primordialmente de tipo IgG e IgM. Esta puede suscitarse en tiempo de minutos a horas. A la hipersensibilidad de tipo 3, mediada por inmunocomplejos, que se puede suscitar en horas. Y a la hipersensibilidad de tipo 4, también conocida como tardía, que va a ser mediada por células, primordialmente hablando de linfocitos T y subtipos que ahorita vamos a ver. Esta se puede suscitar en tiempo de horas a días. Ahora, esta clasificación es lo general, que no sé, que se tienen que quedar, o sea, claro al terminar la plática. Esto ya no se les tiene que olvidar qué tipo de hipersensibilidad hay y qué es lo que medía como tal cada una y el tiempo de aparición. Aquí hay como tal, cuando ustedes lean de diferente biografía, van a encontrar que con el término de hipersensibilidad, muchos todavía la conocen como alergia. O sea, muchos doctores, y estoy consciente de que también mucha comunidad médica todavía puede llegar a ocupar el término indistinto. Sin embargo, tenemos que saber que cuando nosotros hablamos de alergia, nos estamos refiriendo, parece, solamente a la hipersensibilidad de tipo 1. Ya para referirnos a los demás tipos de reacciones, ya ocupamos el término, por eso, hipersensibilidad, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces, eso sí ténganlo muy claro. Ahorita vamos a hacer más hincapié en estas definiciones. Ahora, vamos a hablar primeramente de lo que es la hipersensibilidad de tipo 1. Aquí tienen que tener, o que ya haber conocido dos conceptos primordiales, que es el término de alérgeno y el término de atopia. El término alérgeno, pues ya sabemos que es cualquier antígeno que pueda inducir la formación de anticuerpos específicos de tipo IgE. Y la atopia es como tal esa tendencia genética a sintetizar IgE en respuesta a exposiciones urinarias o alérgenos. Pues es como esa predisposición genética que tenemos las personas a nosotros producir cadenas de IgE con cualquier reacción inmunológica que tengamos. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más atopia tengamos o más predisposición genética tengamos, más propensos podemos ser a generar una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, o sea, una respuesta alérgica. Ya mencionamos que aquí, para fines de la plática o en fines generales, la hipersensibilidad de tipo 1 es sinónimo de alergia. Ahora, en toda respuesta inmunológica, ya sea normal o patológica, se requiere de una fase de sensibilización. Entonces, esto quiero que lo tengan en cuenta. Para fines, se puede dividir la hipersensibilidad de tipo 1 en dos fases, la fase de sensibilización y la fase efectora. La fase efectora, a su vez, se puede dividir tanto en temprana como en tardía. Ahora, esta es la parte que les mencionaba sobre sinapsis inmunológica.
¿Qué es la sinapsis inmunológica? Es como tal ese proceso ¿se acuerdan todo esto de la sinapsis en las neuronas y todo demás? Que es como tal una cadena de señalización. Pues es todo lo mismo aquí, solamente que ya refiriéndose al sistema inmunitario, es como tal ese camino que tienen que llegar, o sea, esas uniones que se dan entre células para llegar a una respuesta inmunológica efectiva. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, generalmente todos dividen esto en esta sinapsis inmunológica en tres pasos, aunque pues si tenemos en cuenta ya las acciones efectoras o celulares, pues se pueden ir hasta más y más y más, pero todas inician por aquí. Entonces, el primer paso vamos a tener que tenemos a nuestra célula presentadora de antígeno, que tenemos, pueden ser cualquiera de las tres, que pueden ser células dendríticas, macrófagos o linfocitos B, pero primordialmente sabemos que las que mayoritariamente actúan o que tienen mayor poder de presentación antigénica son las células dendríticas. Entonces, casi siempre cuando vean en sus libros de inmunología, o creo que aquí tengo una imagen igual que lo representa, siempre van a ver que las van a, bueno, creo que no la tenía ya, pero siempre se las van a colocar como aquí está, miren, célula presentadora de antígenos y siempre colocan como ejemplo una célula dendrítica, porque es la que mayoritariamente pues tiene acción de presentación antigénica. Ahora, aquí se van a dar el primer paso, es la unión del complejo de histocompatibilidad de tipo 2 con el TCR o receptor del linfocito T de nuestro linfocito T, per se. Este es como tal el primer paso de unión que se da en la sinapsis inmunológica. El segundo paso se refiere a la coestimulación. Esta coestimulación va a estar dada por la unión de diferentes marcadores de superficie o cluster differentiation, como lo lleguen a encontrar. Tenemos primordialmente la unión del CD80 con el CD86, que también son conocidos como B71 y B72 con el CD28. También la unión de que muchos abarcan, que es la más importante entre comillas, que es la CD40 con su receptor que es el CD154 o bien CD40L. Y de ahí tenemos otras coestimulaciones que también llegan a ser relevantes, como es la del CD30 con el CD30L, el 41BBB con su receptor que es el CD137. Bueno, es el CD37 tiene su receptor como el 41BBB, el CD70 que su receptor es el CD27, etcétera, etcétera. Ahora, de estas señalizaciones, ¿cuáles nos importan más? Estas dos. Ya casi todo o todos los libros de inmunología van a mencionarte estas dos, porque como tal se dice que con la unión de estas dos moléculas de coestimuladoras ya es suficiente como para pasar al siguiente paso, que es la liberación de las citocinas. Bueno, primordialmente sería la transducción hacia el núcleo, ¿no? Y ya de ahí la preparación y todo eso que hace que se codifiquen las citocinas y la liberación, ¿no? Ay, me pareció que... Sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve bien todo. Ah, ok. Bueno, entonces, esta como tal es un... Ay, espérenme. Les mencionaba que entonces estas dos, mucha biografía menciona que solamente con estas dos es suficiente para generar o para pasar al siguiente paso. Sin embargo, también si hay una falla en alguna de estas uniones puede desencadenarnos también algún tipo de inmunodepresión o que por como tal alguna señalización no pueda llegarse a ser correcta, porque por ejemplo hay diferentes funciones fisiológicas en las cuales sí se va a llegar a necesitar la unión de estos factores, pero ya son como patologías que, o sea, como por ejemplo la deficiencia de algún tipo de este marcador de superficie que haya tenido mutación en los genes que lo codifican, o bien que simplemente por algún tipo, o bien en las proteínas que de unión que lograron hacer que se, un- o que- cómo especificarlo, que se unieran estos marcadores de superficie o que se codificaran, etcétera, etcétera, pueden causarnos algún tipo de patología, pero ya son patologías que pues la cual aquí no abarcaremos porque la verdad sí son muchísimas y no son muy comunes, pero bueno, simplemente se los dejo como algo extra. Ahora bien, esta interacción menciona que la interacción del CD40 con el CD40L favorece la expresión del CD80 y CD86 sobre el linfocito B y es necesaria para la activación de las células dendríticas. Les mencionaba que como tal muchos mencionan que esta unión es la iniciadora de la segunda fase. Ahora bien, después de esta segunda fase viene la tercera señalización, que es la liberación de las diferentes citocinas y la formación del microambiente, que hace la diferenciación. Como tal, este linfocito T, pues ya se le presentó el antígeno y este tiene la capacidad de ahora ir y este mismo presentárselo, per se entre comillas, a un linfocito B y este linfocito B va a generar la diferenciación hacia célula plasmática y generar los diferentes anticuerpos, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero esto es como tal el paso que desencadena, que general que desencadena la sinapsis inmunológica, pero les digo, hay más después de esto, pero como tal este es el paso que, por eso todos mencionan que como tal esto es per se la sinapsis inmunológica porque es el paso que todos deben de seguir.
Ahora, esta que yo les mencioné es una señal de activación. O sea, todas estas son señales activadoras. Sin embargo, también tenemos señales de inactivación. ¿Esto qué va a pasar? Nosotros tenemos una molécula conocida como CTLA4, como PD1, que son las más importantes. Ahorita dejaremos de lado la BTLA4, porque para fines de la plática pues no es necesario, pero estas dos moléculas son conocidas como señales coestimuladoras de inactivación. ¿Qué va a pasar? Que como tal en nuestro linfocito T, bueno, en nuestra célula dendrítica puede ser que el B7-1 o el B7-2 se llegue a unir con el CTLA4. ¿Esto que va a ocasionar? Que como tal esta unión no pase al siguiente paso. Y es lo mismo con la PD1. En nuestros linfocitos TCD8 puede ser que nosotros encontremos esta molécula y dentro de nuestra molécula de la célula presentadora de antígeno también podemos tener la liberación del PD1. Entonces, si se expresa esta molécula, puede ser que llegamos a tener una señal de inactivación. Entonces, eso ténganlo en cuenta, que también puede llegarse a dar una señal inactivadora. Pero bueno, esto para fines generales de la plática, pues no es necesario que ahorita lo tengan en cuenta, pero solamente se los dejo como algo extra. Ahora bien, aquí es como otro esquema que representa lo mismo y ya también menciona algunos otros factores activadores que pues pueden ser de importancia, pero recuerden que el primordial pues es la unión del complejo de histocompatibilidad con el receptor del linfocito T, después sigue la coestimulación y después sigue la liberación de las diferentes citocinas y la formación del microambiente. Aquí se los mencionan, vean, la coestimulación efectora y la coestimulación inhibidora. Entonces tenemos a la molécula de B7-1 y 2 que puede llegar y, bueno, el 7 la 4 después vamos a ver otras moléculas que pueden ser tanto el linfocito T per se puede producirla o también pueden llegar a algo conocido como los linfocitos T reguladores, que también tienen la capacidad de producción de esta célula y pues es lo que menciona, es su capacidad regular, ellos también la producen y inhiben competitivamente a la molécula del CD80 y CD86. Digo, del CD28, perdón. Y como el CTLA4 tiene más afinidad, siempre que se exprese el CTLA4, entonces se va a unir con el B7-1 y 2 en lugar del CD28. Ahora, después tenemos a la PD1, que como mencionamos está en el linfocito T, y tenemos también receptores en la célula preceptora de antígeno, que pues si se llega a expresar, pues se va a unir y va a generar una señal de inactivación. Esto primordialmente cuando hablamos de linfocitos TCD8. Bueno, ahora, ese es como tal el paso que nosotros vamos a ver en nuestra fase de sensibilización solamente dentro de este cuadrito. Todo eso sucede cuando llega el alérgeno, cuando es reconocido por la célula presentadora de antígeno y se lo va a presentar al linfocito T. En este caso vamos a hablar del linfocito TCD4. Todo eso pasaría dentro de este simple cuadrito. Entonces, toda esa señalización va a ocasionar que se genere una liberación de las interleucinas. En este caso van a ser interleucina 4 e interleucina 13. Se van a producir diferentes factores de transcripción, como es el STAT6, el GATA3, y esto va a hacer que igual se llegue a liberar per se también como un sistema ¿cómo se menciona? Como un sistema circular, pues, en el que ahora también se va a producir nuevamente interleucina 4, 5, 9 y 13. Ahora, todo esto va a ocasionar, como pueden ver en el esquema, primordialmente la señalización de la célula procesadora de antígeno llega y se unió el complejo de histocompatibilidad, el TCR, la señal de coestimulación, etcétera. Y esto generalmente en las respuestas alérgicas van a encontrar siempre que se habla de un tipo de respuesta linfocitoria de tipo TH2, que es el perfil como tal de respuesta inmunológica de las reacciones alérgicas. Van a encontrar mucho esto dependiendo donde lo lean. ¿Por qué? Porque puede ser una pregunta que les lleguen a mencionar, pero siempre tengan en cuenta que aquí como tal son factores de liberación de TH2. ¿Y esto qué hace? Que se liberen estas diferentes interleucinas que les acabo de mencionar, la 4, la 5 y la 13, y estas son activadoras tanto de diferentes factores como pueden ser eh, moléculas como eosinófilos, como basófilos, y igual inducen la producción, la diferenciación primero del linfocito B a la célula plasmática y consecuentemente la producción de IG a estas interleucinas. Entonces tengan también eso en cuenta. Después, pues ya, digamos que ya pasó todo este paso, se activó el linfocito T, se diferenció TH2, que recordemos que es un linfocito T cooperador, que se diferenció a una respuesta TH2, dentro del núcleo se configuraron los diferentes factores de transcripción, como es el STAT6 y el GATA3, hizo que se produciera interleucina 4, 5 y 13, y esto hizo que se diera una señalización al linfocito B. Este linfocito B pues ya desencadena la diferenciación a célula plasmática y se produce la IG. Entonces aquí se da como tal el reordenamiento de las cadenas pesadas, ya sea cadena gamma o cadena mu,
y esto hacia una cadena epsilon, o sea, hacia la producción de la IgE. Ahora, antes de pasar como tal, tenemos que saber que dentro de esta fase de sensibilización vamos a tener dos tipos de IgE, bueno, como tal en general. Dentro de nuestro cuerpo vamos a tener una IgE de membrana y una IgE soluble. Aquí les menciono que la membrana plasmática va a realizar funciones de receptor de los linfocitos B y sobre los mastocitos basófilos y eosinófilos. Esto va a generar a lo que nosotros vamos a conocer como las células sensibilizadas. O sea, hasta aquí se daría la señal de sensibilización. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal estos linfocitos B pueden llegarse a cambiar o codificar sus cadenas en su receptor, que recordemos que está formado el receptor del linfocito B por una IgM y una IgD. Y entonces, ahora generalmente puede ser, se menciona que puede ser cualquiera, pero generalmente se llega a ocupar la IgM, que es la que se diferencia. Entonces, la IgM puede diferenciarse hacia una cadena de Ig y se queda así simplemente una cadena de IgE con una cadena de IgD. Y así ya se menciona que se sensibiliza como tal este linfocito en el tiempo de vida que tenga. Ya puede ser que se llegue, ¿cómo decirlo? Va a estar sensibilizado porque ahora después de una consecuente exposición que venga después, este linfocito es el que va a ser encargado de generar una respuesta efectora ya más rápida. Esto como tal sucede y recuerden lo que esta fase de sensibilización ocurre en el primer contacto. Después ya tenemos a las células sensibilizadas, que van a ser los linfocitos B, que después en un nuevo contacto ya nos va a generar una respuesta más rápida. También muchos mencionan que pueden ser igual IgD al cambio de Ig, pero bueno, generalmente siempre es la IgM la que llega a tener ese cambio. Entonces ya mencionamos cómo se forman las células sensibilizadas. Ahora, en estado soluble, la IgE es responsable de la activación de los elementos celulares antes descritos. Es importante señalar que los linfo B que expresan IgE en su superficie son células de memoria que son capaces de reconocer el antígeno, etc. Y la activación de los linfocitos B de memoria va a generar una rápida proliferación y la síntesis de IgE específica para la alergia. Entonces, el fin de esta diapositiva es que quedar en claro cuáles son las células sensibilizadas. O sea, muchos tienen la idea aún de que el AIG per se es la que queda como sensibilizada, o sea, se les queda como eso en la mente, pero no, o sea, cuando nosotros hablamos de la sensibilización es esto, que el linfocito B, o sea, en su momento llega a producir o puede liberar la IgE, sí, pero en su membrana, en su receptor, se queda con ese tipo de IgE ya cambiado en su cadena y el linfocito B así queda sensibilizado. Entonces, en su membrana se queda formado su receptor, ya sea la cadena IgM o IgD, que generalmente les menciono que es la IgM, cambia un isotipo de IgE y eso hace que se quede la célula así. Entonces, en un segundo contacto ya vamos a tener una respuesta más rápida. Ahora ya pasamos la fase de sensibilización, ¿no? Ya quedó el receptor, ya se produjo la IgE, además, ya se dio en el primer contacto. Ahora nuevamente hay otro contacto. Entonces, aquí es donde ya se va a dar... Hay una disculpa. Nuevamente se va a dar, o aquí ya es donde se va a empezar a dar la fase efectora, de la cual primeramente tenemos a la fase efectora temprana. Entonces ya pasamos todo ese paso y demás. Ahora, aquí cabe destacar que vamos a tener dos tipos de receptores. ¿Se acuerdan que para los diferentes tipos de anticuerpos tenemos diferentes receptores que simplemente se diferencian, bueno, dentro de su nombre porque son como FC y así se les conoce y ya después colocan la cadena que o sea, si es IG, con la letra G, que es de cadena gamma. Si es IG, colocan la letra E, que es de cadena epsilon. En este caso, pues es la epsilon, por eso se le conoce como FC. Y en este caso vamos a tener dos tipos de receptores, por eso se le conoce como receptor tipo 1 y receptor tipo 2. El receptor tipo 1 va a ser de alta afinidad y el receptor tipo 2 va a ser el de baja afinidad, que también va a ser conocido como un marcador de superficie conocido como CD23. ¿De qué va a ser responsable? Bueno, ahorita vamos a ver de qué van a ser responsables. Como tal, ambos pueden tener la misma, como tal, la misma utilidad. Simplemente cambia igual su localización. El menos afín va a estar ubicado en linfocitos B, macrófagos, eosinófilos, células dendríticas foliculares, células epiteliales intestinales. Y el de alta afinidad primordialmente va a estar ubicado en mastocitos, basófilos, eosinófilos y algunos, bueno, algunas moléculas diferentes, pero que primordialmente tengan a los efectores que van a ser estos, que ahorita vamos a mencionarlos. Ahora, como les menciono, estos receptores no siempre van a estar presentes. O sea, puede ser que las células, algunas células sí lo tengan de por sí per se en su membrana, pero no en un, ¿cómo decirlo? No de forma aumentada.
Entonces, la síntesis de este factor va a ser inducida también por la producción de ese microambiente que les menciono, o sea, la liberación de la interleucina 4, 5, 3, etcétera. Eso también va a inducir que se produzca en estas células que están alrededor este diferente receptor. Pero por eso les digo, no siempre, generalmente puede ser que tengamos producción de alguno de baja afinidad, que es como tal un receptor que no nos va a generar una respuesta tan, ¿cómo dice?, tan propensa como lo que es el de alta afinidad y no de manera tan exacerbada ni rápida. Pero eso es que les menciono, no siempre va a estar este receptor produciéndose alguna, o sea, puede ser que sí lo esté, pero no como tal en grandes cantidades, por lo cual, o como con una alta, ¿cómo decirlo?, como con una alta tan afinidad, porque depende de ese microambiente. Entonces, en la fase efectora temprana tenemos algunos dominios que se conocen como ITAM. Estos dominios se fosforilan luego del entrecruzamiento entre estos dos complejos, que es la unión del IgE con el receptor, a través de estas proteínas, que es la LIN, FIN y SIC. Estas amplifican una señal y fosforilan otra molécula conocida como LAT. Esto va a formar todo un complejo que les dejo aquí, que es el complejo GAR, SSLP, 76, PLSY. Ahora, esto consecuentemente va a hacer que se genere o la activación de segundos mensajeros, que va a ser la activación de la fosfolipasa C, la cual degrada los fosfolípidos de la membrana celular en diacilglicerol o inosil trifosfato. ¿Qué causa esto? Que consecuentemente se dé la salida de calcio, la apertura de canales, el desequilibrio de membrana, liberación de mediadores. Ahora vamos a ejemplificar esto de una manera más como dirían en español, ¿no? Ahora, llegado la IgE, se unió a su receptor. Entonces, todo esto es lo que sucede intracelularmente, o sea, es la cadena de señalización que sucede de aquí hasta el núcleo. Esto va a desencadenar que como tal, imaginemos que aquí lo ejemplifica con un basófilo, pero para fines sabemos que los que mayoritariamente pueden participar son los mastocitos, aunque también son los basófilos o los eosinófilos, o también los neutrófilos, dependiendo. Pero bueno, imaginemos que esto es como tal un mastocito. Lo que va a desencadenar es que esta salida, o sea, todo este proceso de la salida de calcio, la apertura de canales, esto va a ser como tal un rompimiento o una apertura en la membrana. Esto que va a hacer que esta célula empiece a liberar los diferentes factores que tiene dentro. Y esos factores van a ser los diferentes efectores de la reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces, esto como tal, toda esta señalización no es necesario que se la aprendan, o sea, o que la tengan así en memoria. O sea, como yo les menciono, toda en inmunología, recordemos que son señalización, o sea, es como tal un efector, un receptor y una señalización, ¿no? O sea, algunas vías sí es de importancia saberlas, pero bueno, la mayoría se basan en casi lo mismo, solamente difieren dependiendo de qué célula está o en dónde, en qué sitio anatómico, etcétera. Entonces, para fines generales, solamente con que sepan que llega, se une y esto causa una desestabilización en la célula que hace que se liberen los diferentes efectores o mediadores, dependiendo. Bueno, esto ya se los mencioné, va a llegar, se liberan y demás. Tenemos dos receptores dependiendo del sitio y estos se los menciono que primordialmente están en mastocitos o eosinófilos y estos están primordialmente, o basófilos y estos primordialmente linfocitos T, macrófagos, eosinófilos, dendríticas foliculares y células epiteliales intestinales. Ahora, ¿cuáles van a ser estos efectores que nos van a desencadenar estos como tal los síntomas de una enfermedad alérgica? Tenemos primordialmente a la famosísima histamina. También tenemos a algunas otras sustancias como es la sustancia P, la bradycinina, la heparina, la serotonina o los leucotrienos. Ahora, tenemos que el receptor de histamina de tipo 1 se va a encontrar ampliamente distribuido en la mucosa labial, sistema nervioso, el músculo lisointestinal y el vascular. Entonces, generalmente este receptor o esta unión va a ser el que primordialmente nos va a desencadenar, o sea, el tipo H1 va a ser el que primordialmente nos va a desencadenar estas reacciones alérgicas. Por eso es que algunos antihistamínicos, si no es que la mayoría, que son para enfermedades o que están recomendados para estas enfermedades alérgicas, como pueden ser la clorfenamina o la acrosranitidina, son primordialmente, o su mecanismo de acción va centrado en la inhibición de estos receptores, de los tipos H1. Ahora, la histamina va a activar las terminaciones nerviosas sensoriales para inducir una inflamación local, que junto con la sustancia P va a producir una inflamación neurogénica caracterizada por vasodilatación, extravasación del plasma hacia el espacio extracelular, incremento de la acción de leucocitosis y plaquetas.
e inducción de la degranulación de mastocitos adyacentes al sitio de activación. Entonces, ¿qué hace esto? Que potencia como tal la respuesta de la hipersensibilidad de tipo 1, generando una vasodilatación, y aquí no lo menciona, pero siempre luego les llegan a preguntar esto en algunas otras materias, que cuál es como tal el efecto sistémico que genera la histamina, y es que genera vasodilatación y broncoconstricción, lo que genera también o hace hincapié a los síntomas alérgicos que vamos a encontrar. Después tenemos a la fase efectora tardía. Esta como tal ya es a 6 o 9 horas después, o incluso menciona que algunos desde 1 hora, 2 horas, es como tal no tiene un tiempo específico de aparición, pero esto ya se refiere simplemente al como tal reclutamiento de todas las células inflamatorias, o sea, todo el proceso de migración leucocitaria que se da cuando hay una reacción inflamatoria. Aquí simplemente ya se refiere a todo el proceso que se da de la llegada de las diferentes células inmunológicas al sitio de inflamación. Y esto ya como tal nos puede desencadenar una reacción inflamatoria pues más grave, ¿no? O sea, si de por sí tenemos broncoconstricción y en ese momento puede ser que vamos dejando, o sea, muchos mencionan que esta fase puede llegarse a acelerar hasta por, ¿cómo decirlo? Por 1 hora, incluso por menos, por 30 minutos y demás, dependiendo qué tan sensible sea una persona genera estas respuestas. Entonces ven que por eso esta es la razón, o esta fase es la culpable de que, pues como tal, se empiece a dar una reacción más grave en las personas que tengan tendencia a generar una reacción más grave. O sea, porque puede ser que, por ejemplo, yo en una reacción alérgica sea alérgico al camarón, por así decirlo, ¿no? Y a mí me genere nada más un tipo de molestia, por ejemplo, que me empiece como a picar la garganta o por el oído y sienta así como un pequeño, bueno, un poco de tos y así, pero puedo incluso llegar a comer más y demás. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero me genera una reacción como tal, no tan grave como otra persona que lo puede llegar a comer y pues ya como a los 20 minutos o incluso menos tiempo ya se anda muriendo, ¿no? Entonces, bueno, por eso muchos les digo que no tiene como tal un tiempo definido, pero bueno, generalmente la mayoría de personas que no son tan, ¿cómo decirlo? Que no tienen una atopia tan grande, o sea, no tienen una predisposición tan propensa, generalmente no llegan a esta fase, todo se llega a resolver en la fase efectora temprana. Pero bueno, ahora, tenemos a los diferentes mediadores. Esto como tal lo pueden encontrar o lo pensarían que es como un sinónimo de decir efectores, pero como tal estos ya son, o sea, son las mismas moléculas, pero aquí ya se refiere a que como tal estas median toda la reacción, ¿no? O son como tal las más importantes. Por eso les menciono que aquí dos de las más importantes, o dos de las células más importantes dentro de la reacción alérgica son los mastocitos y los eosinófilos, así como también los... basófilos. ¿Por qué? Porque recordemos que estos tienen o son conocidos como granulocitos, o sea que en su citoplasma tienen diferentes moléculas que pueden llegar a liberar. Entre ellos, muchos mencionan que todos ellos comparten uno, que es el principal mediador de estas reacciones, que es la histamina. Aunque el eosinófilo también tiene diferentes factores, como son sus proteínas específicas, que también pueden llegar a participar dentro de esta señalización causando daño epitelial directo. Y bueno, a los mediadores ya como tal de esta reacción, o sea, los que se van a encargar de que como tal se induzca una respuesta ya de que empiece a controlar la reacción, son los diferentes mediadores antiinflamatorios, que sabemos que tenemos dos principales, que es el factor de transcripción. Ay, se me fue cuál era el término, perdón, pero es el TGF beta y la interleucina 10, que es como tal las dos primordiales antiinflamatorias, interleucinas antiinflamatorias. Bueno, la TGF beta como tal no es una interleucina, pero sí es un factor antiinflamatorio. Y tenemos a los linfocitos T reguladores o linfocitos también B reguladores que se encargan de la producción de estas dos moléculas primordialmente. Ahora, entrando ya per se a hablar de alérgenos y trastornos causantes o que se generan en la hipersensibilidad de tipo 1, nos podríamos llevar toda pues todo un semestre hablando de diferentes enfermedades alérgicas, porque son un montón, porque tienen diferentes reacciones, porque a pesar de que su fisiopatología se base en el mismo tipo de reacción y liberación de algunos mismos tipos de factores, muchos llegan a tener sus particularidades y no son ocasionadas por los mismos alérgenos. Por ejemplo, con nosotros o cuando ustedes hablan de alérgenos, muchos ya mencionan como tal pues ¿cómo decirlo? La materia, o sea, si ustedes hablan de alérgenos se van a referir como, pues el polen o las penicilinas o los anestésicos o el látex
o las vacunas, o el huevo, el pescado, etcétera. O sea, ya hablan como tal del alimento, de la comida, del medicamento. Pero recordemos que aparte de hablar de esto, hay algo más chiquito que eso, que son las moléculas alergénicas. Las moléculas alergénicas son esas moléculas ya como tal, principales, o sea, esa secuencia de aminoácidos específicas, esa proteína que está presente en estos alimentos o en estos medicamentos, que es la per se que desencadena como tal toda la reacción inmunológica o toda la reacción de hipersensibilidad de tipo uno. ¿Esto qué quiere decir? O sea, por ejemplo, aquí les dejo un ejemplo. Nosotros vamos a tener diferentes moléculas alergénicas dentro de los... ay, permítame un momento. Ajá. Bueno, les mencionaba que nosotros, dependiendo de a qué nos refiramos, vamos a tener diferentes moléculas alergénicas. Hay diferentes clasificaciones para referirnos a estas moléculas alergénicas. Por ejemplo, muchos los clasifican entre los que son de alto riesgo, los que son de bajo riesgo, los que son de, o los que tienen diferente estructura, los que desencadenan una señal enzimática. O sea, ahorita no nos vamos a meter mucho en eso porque, pues, como tal, no se aparece en la plática, pero simplemente se los quiero mencionar. ¿Por qué? Porque sí es importante que sepan algunas moléculas alergénicas, por lo menos de las más famosas, porque hace 2 años, si no recuerdo mal, en el examen del ENARM preguntaron alérgenos y no preguntaron, eh, o sea, no preguntan esto que ven aquí, que ahorita les voy a explicar qué es, pero sí preguntaron como tal qué molécula era, o sea, cómo ejemplificarlo. Preguntaron creo que cuál era el alérgeno del camarón y no mencionaron como tal la nomenclatura, pero sí ponían que si era un gluco, no, bueno, la cosa es que el alérgeno primordial del camarón es una tropomiosina 1 y colocaron eso en las respuestas y pues obviamente tenían que contestar que era una tropomiosina 1. O sea, qué molécula era específica era la que causaba en el camarón la alergia. O sea, no es todo el camarón, eso es lo que quiero que tengan en cuenta, para ejemplificarlo, no es todo el camarón el que genera la alergia, sino es una parte específica, eso es una molécula específica de ese camarón la que nos va a desencadenar esa respuesta alérgica o que nos hace predisponente a generar esas cadenas de IgE. Generalmente la mayoría las moléculas alergénicas tienen una nomenclatura. Como tal, se basa en un sistema lineal que va a aplicar primordialmente el género, que son las primeras 3 letras, después la especie, que es la primera letra que puede ser ocupada en latín y demás, y después el número, que dependiendo cómo fueron identificados, porque eso sí, una sola molécula, o sea, el camarón no solamente tiene un alérgeno. Generalmente hay algo conocido como el alérgeno mayor. El alérgeno mayor va a ser aquella molécula alergénica que tiene la capacidad de producir en el más del 60% de la población una respuesta inmunológica, pero también tiene alérgenos menores que pueden desencadenar también una respuesta inmunológica per se. Ahora, también hay alérgenos tanto de alto riesgo como de pequeño riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que pues simplemente se divide en que si uno es atópico, tiene predisposición a generar respuesta contra el alérgeno de alto riesgo, pues va a desencadenar una respuesta más alta al de bajo riesgo. Esta es la razón de que muchas personas podamos ser alérgicas al mismo producto, o sea, que por ejemplo, a ver, es que aquí no tengo sus nombres, que por ejemplo... Yareli sea alérgica también, o sea, yo soy alérgico al camarón y Yareli sea alérgica también al camarón, y que los dos comamos el mismo día, al mismo tiempo, y ella puede ser que ya como a los 6 minutos esté ahí muriendo, atragantándose, bueno, no atragantándose, sino por la reacción anafiláctica, o sea, llegue a tener una reacción anafiláctica, y yo pueda estar consumiendo y nada más llegue como, ay, como que me medio me molesta y empiezo a estornudar así poquito, pero puedo seguir consumiendo y consumiendo. Esta es la razón de que puede ser que ella sea alérgica o sea, o bueno, sea predisponente a generar una reacción con el alérgeno de alto riesgo y yo lo sea con el alérgeno de bajo riesgo. O bien que sea uno de alto riesgo, pero que sea de menor riesgo que el de alto riesgo. O sea, que el principal, por así decirlo. Entonces, esta es la razón igual de que, por ejemplo, les menciono que en un mismo producto no hay solamente una molécula alergénica, hay más. Entonces esto tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, con las mascotas, esto se hace muy presente en que muchos pueden llegar a ser predisponentes a que, por ejemplo, un gato, que es la mascota principal, que llega a generar alergias más que un perro incluso, primordialmente porque el gato ¿cómo decirlo? Un espécimen que suele lamerse mucho, entonces
tiende a liberar muchas moléculas alergénicas de la saliva, de su epitelio, de la caspa, y entre todos ellos hay muchas moléculas que te pueden desencadenar. Me parece que del gato la molécula primordial alergénica era creo que sí es la de la saliva, la que te puede llegar a generar una respuesta mayoritaria. Y como todo el tiempo se están, o sea, casi es imposible que no tengas contacto con eso, porque como todo el tiempo se están ellos lamiendo y lamiendo y lamiendo, entonces puede llegar a haber una combinación de diferentes alérgenos. Y uno mismo puede ser predisponente no solamente a una molécula alergénica, sino también a más en un mismo, por así decirlo, en una misma, pues en el gato puede ser que yo sea predisponente a generar no solamente la molécula mayor, sino también de alguna otra molécula mayor, bueno, de alto riesgo o bien de bajo riesgo, como sea, pero puede ser que no solamente sea una, sino varias. Eso también puede interferir en en cuánta gravedad tenga yo al generar la reacción. Entonces, esto sí lo tienen que tener en cuenta. Después, si quieren, les puedo pasar un sitio en el que pueden checar toda la nomenclatura. Simplemente le dan ahí, bien en inglés, es de la Asociación Internacional de Inmunología. No me acuerdo si se llama así o tiene otro nombre. Pero es se meten al sitio, colocan simplemente el nombre, obviamente todo en inglés, de ya sea el componente que quieren buscar, por ejemplo, camarón, y les aparece todo un listado de cuáles son los de alto riesgo, cuáles son los de bajo riesgo, cuál es la nomenclatura de cada uno y cuál es la molécula. Si es una tropomiosina, si es una proteína transportadora, si está ubicada dónde, etcétera, etcétera. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, pues ya, cuando nosotros nos refiramos, entonces quiero que lo tengan en cuenta, cuando nosotros hablemos de pólenes, de penicilinas, de anestésicos, de vacunas, o sea, cada uno tiene la sustancia específica que genera esta reacción. Y bueno, ¿cuáles son los trastornos característicos de la hipersensibilidad de tipo uno? Pues todos aquellos que tengan que ver o per se alérgicos, como puede ser la urticaria, la alergia oral, o sea, la alergia a alimentos, etcétera, el asma, la rinitis alérgica, que es la dermatitis atópica, y la rinitis alérgica, que son de las más comunes, y esto nos puede desencadenar todas estas de una forma grave, o sea, el contacto con algún tipo de alérgeno de una forma grave y dependiendo del sitio anatómico, obviamente, donde se dé, primordialmente se genera o con los alérgenos que sean de contacto oral, pues porque tienen contacto con la vía aérea más directamente, se nos generan las reacciones de anafilaxia, que es una broncoconstricción y que puede llegar a ser pues mortal. Ya sabemos que aquí, pues obviamente se tiene que dar de tratamiento una adrenalina o epinefrina, además, porque estas sustancias son lo contrario a la acción que genera la histamina, que aquí recordemos que la histamina genera broncoconstricción y vasodilatación, y la epinefrina o la adrenalina generan broncodilatación y vasoconstricción. Y bueno, hay algo conocido como marcha atópica, que igual cuando lleven alergología, si lo llevan, lo van a checar. La marcha atópica es como tal la cronología de enfermedades que desde tu nacer, o sea, ya en un paciente atópico, que puede llegarse a desencadenar. Ahora, ¿por qué les digo esto? Para que tengan en cuenta que no solamente yo en toda mi vida voy a tener una enfermedad alérgica, como comparten factores, puede evolucionar o puede desencadenarme más de una enfermedad alérgica. ¿Esto qué quiere decir? La mayoría de las personas, me incluyo, que somos atópicos, que desde niños tuvimos alguna enfermedad alérgica y después fuimos evolucionando y a veces tenemos presentación de otra. Además, yo, por ejemplo, actualmente, y hace mucho ejemplo con lo que menciona aquí en su esquema, yo tengo actualmente rinitis alérgica, pero de niño sufrí también, tuve como indicios de asma, he tenido dermatitis atópica, también tuve alergia, he tenido alergia alimentaria, como les menciono, también llego a ser alérgico bueno, a mí me causa alergia a veces algunos mariscos o también algunos frutos, pero no me causa una reacción grave. Pero les digo, o sea, como muchas comparten, generalmente puede ir evolucionando, pueden presentar más de una enfermedad atópica, no solo, o alérgica, pues, no solamente una. Entonces, este esquema se desarrolló para ir diciendo mediante el nacimiento cuál es más probable que vayas desencadenando dependiendo de la edad que tengas. Entonces, se menciona que en los primeros años de vida generalmente es más probable que se dé un tipo de dermatitis atópica o alergia alimentaria. Después, mediante vas creciendo, puede ser que en el pico en el que seas niño, puedes llegar a desencadenar una enfermedad asmática. Y muchos mencionan que durante todo este periodo generalmente no llegas a tener una rinitis alérgica, pero ya cuando llegas a crecer, llegas a la adolescencia, llegas a la adultez, ya es la enfermedad per se alérgica que generalmente se llega a ejemplificar o que la mayoría padece. Y esta puede durar hasta toda la vida, toda la vida.
Entonces, estas como tal, o sea, no quiere decir que estas no pueden llegar a aparecer. Sí, yo, por ejemplo, puedes tener brotes de dermatitis atópica, puedes seguir haciendo o desencadenando diferentes alergias alimentarias, puedes desencadenar también algunos eventos asmáticos, pero pues todo esto tiende a desaparecer o llega a ser menos propenso mediante más vas creciendo. Generalmente la única enfermedad alérgica que dura para toda la vida es la rinitis alérgica, que siempre te va a estar molestando. Entonces, bueno, solamente para lo que lo tengan en cuenta. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda sobre la hipersensibilidad de tipo uno? No, bueno, vamos a continuar entonces. También como un dato que tienen que, o que mucho, luego me preguntan muchos laboratorios es que, ¿por qué yo era alérgico a tal cosa? ¿O por qué no era alérgico a tal cosa de chico y después sí me llegó a dar una alergia? Bueno, para una respuesta más específica de esto, muchos mencionan que aquí puede haber algún tipo de reacción cruzada. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal yo nunca, o sea, no era predisponente a generar un tipo de respuesta contra este alérgeno, pero después al tener contacto con el ambiente, o sea, yo sí tenía atopia, ¿no? Pero nunca llegué a desarrollarla con este tipo de per se del alérgeno de alguna fruta, por así decirlo, ¿no? Pero después yo tuve contacto con algún tipo de alérgeno en el medio ambiente externo en el cual yo nunca había tenido contacto y ahora lo tuve y ese alérgeno generó un tipo de reacción cruzada. O sea, ese sí me causó una señalización de reacción y se parecía mucho al fruto que yo como siempre, ¿no? O que comía. Y, o sea, ya saben que todo esto del... Aquí no se aplica como tal el término, o sea, sí podría aplicarse el término de mimetismo molecular, aunque generalmente siempre va relacionado ese más con algún factor de un microbio o así, pero bueno, es como la misma base que genera una reacción cruzada, entonces va a hacer que se genere que entonces, como ya se reconoció ese alérgeno que se parecía mucho al alérgeno que yo consumo, si antes no desencadenaba una reacción, ahora sí la voy a desencadenar. Porque pues ya tuve la mala suerte de que me tocó tener contacto con ese alérgeno. Esa es una razón de la cual ejemplifican que por qué muchos no eran alérgicos a algo y después lo llegaron a hacer. Es como la razón que más se le ha dado poder. ¿Y qué más? También hay algunos, generalmente con los alérgenos alimentarios, y específicamente hablando en frutas y verduras, recordemos que algunos, como primordialmente hablemos de proteínas, porque la mayoría de estos alérgenos recordemos que la mayoría son proteínas, que son las moléculas que mayoritariamente capacidad inmunogénica tiene. Entonces, pues, si recordamos la estructura de una proteína, recordemos que como tal tiene su estructura tridimensional, sus cadenas plegadas, todo lo demás, ¿no? Hay alérgenos que como tal tienen esa secuencia de aminoácidos que tienen dentro de su proteína, que es como tal esa secuencia específica que genera, o sea, que genera esa molécula alergénica. Entonces está unida. Muchos mencionan que hay alérgenos que son lineales, o sea, tienen su secuencia juntas en la cadena y van unidos, o sea, uno, dos, tres. A ver, se los voy a ejemplificar aquí con una. Digamos que aquí tenemos una proteína, por así decirlo, ¿no? Un dibujo muy bien, pero... Entonces, digamos que si nosotros ejemplificamos esto ya y lo vemos de una cadena lineal, hay aminoácidos que forman la molécula alergénica que van seguidos, por así decirlos así. Digamos que estos cuatro, bien, forman una molécula alergénica. Digamos que esta molécula, por así decirlo. Pero hay otros que si los vemos de esta forma tridimensional, vamos a ver que en sus cadenas, cuando están de forma plegadas, al unirse esta parte con esta parte, es cuando desencadenan esta unión, es la que forma la molécula alergénica. Per se, no van dentro de la cadena de forma lineal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puede haber componentes o proteínas que nosotros podamos llegar a cambiar o a desestabilizar su forma por medio por medio mecánico, físico o químico, ya sea que la calentemos, ya sea que lo licuemos o ya sea que lo horneemos, o sea, etcétera. Puede ser que esta estructura se llegue a separar. Entonces va a hacer que estos aminoácidos se separen y esto va a ocasionar que queden, o sea, que esta molécula alergénica, si hay una parte, pero como no están unidas, no tiene ese poder alergénico tan potente. Entonces, esa es la razón de que, por qué muchos pueden llegar a tolerar, por ejemplo, son alérgicos a, no sé, una fruta, a la naranja. Entonces, puede ser que en jugos de naranja sí lleguen a soportar tomarlos.
O sea, no les cause o si les causa una reacción, a lo mejor sea nada más como así, un pequeño malestar y todo, pero pueden tolerarlo. Y así como tal, si lo mastican y todo completo, no lo llegan a tolerar y si les genera una reacción. Bueno, pues esta es la razón que mencionan que por la cual esto puede llegar a ser posible. Esa es como tal ya una curiosidad. Pero bueno, vamos a pasar ahora a hablar sobre la hipersensibilidad de tipo 2. Que generalmente yo abarco mucho sobre la hipersensibilidad de tipo 1 porque como tal es la más compleja, pues de la que más podemos hablar, porque como les menciono que es un sinónimo de hablar de enfermedades alérgicas, pues es un mundo hablar de alergia. Pero bueno, ahora hablemos de la hipersensibilidad de tipo 2. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2 van a estar mediadas, recordemos, por anticuerpos que van a ser de su tipo IgG e IgM, que van a reconocer antígenos presentes en las superficies celulares o tejidos. O sea, van a desencadenar las reacciones celulares que per se un anticuerpo puede llegar a desencadenar. Si en algunas biografías mencionan que vamos a tener de dos tipos, el tipo 2A y el tipo 2B. El tipo 2A que se refiere a la original activación del sistema de complemento, la fagocitosis o la lisis, y el 2B que se refiere a la respuesta inflamatoria y resultante de la muerte celular. Pero bueno, para fines generales todo se engloba dentro de la hipersensibilidad de tipo 2. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Como les acabo de mencionar, aquí pues es la célula blanca, el fagocito, demás. Todos estos anticuerpos, estos mecanismos van a ser por los mismos mecanismos efectores que genera un anticuerpo, que va a ser la fijación del complemento, la opsonización y fagocitosis y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. O sea, es por medio de estas tres, porque aquí, pues, ahorita vamos a hablar también de la deneutralización, pero por medio de estas tres, o sea, es que desencadena todos los efectos. Por eso es que las manifestaciones clínicas típicas de las reacciones de tipo 2 son las citopenias, porque cuando hay algún tipo de esta reacción, generalmente cuando nosotros lo ejemplificamos con autoanticuerpos, puede ser que, por ejemplo, o en un tipo de señalización, por ejemplo, la enfermedad inmunológica recién nacido, que son autoanticuerpos que atacan células sanguíneas y así, por eso es que es como la disminución celular, o sea, las citopenias, porque desencadena como tal una acción directa contra una célula que hace que se muera esa célula y pues que se desencadene una baja, pues ya sea la célula de la que se hable, se elimina y esto desencadena la citopenia, dependiendo ya de qué hablemos o qué célula, ya se le da el prefijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también tenemos a que los anticuerpos pueden estar dirigidos contra receptores hormonales expresados en la superficie de ciertas células y estimular su actividad aún en ausencia de la hormona, como ocurre en el hipertiroidismo característico de la enfermedad de Graves. O sea que aquí pueden también, aparte de las acciones generales que tiene un anticuerpo, también pueden actuar como diferentes efectores. O sea, por eso aquí la enfermedad de Graves es un mecanismo específico para ejemplificar este tipo de reacción de hipersensibilidad. O sea, no solamente actúan como neutralizadores, sino que también pueden actuar como estimuladores. Y también tenemos esta, que es la miastenia gravis. Aquí es lo contrario. Si otros anticuerpos pueden poseer funciones bloqueantes en que bueno, en que los estos con alta especificidad por receptores de acetilcolina impiden la unión del neurotransmisor, lo que provoca debilidad muscular y parálisis, que es el ejemplo claro de la fisiopatología de la miastenia gravis. Entonces, quedarse con, ¿qué quiero que se queden de aquí? Saber que aquí como tal lo desencadena la acción de un anticuerpo y puede ser mediada por las diferentes acciones que ya mencionamos. Recordemos que las funciones de los anticuerpos es la activación del complemento, la opsonización, la neutralización y la activación, bueno, el ataque por la activación de células citotóxicas. Entonces, recordemos que eso es lo que puede llegar a ocasionar. Aparte, tenemos, como ya mencionamos, que pueden actuar como efectores y pues lo de neutralizantes o bloqueantes, que es como tal el ejemplo claro, por eso les pongo como tal estas dos patologías simplemente para entender de manera general. Estas como tal las patologías que más se asocian con este tipo de hipersensibilidad, como mencionamos que ya no se conoce como eritroblastosis fetal, pero bueno, es la enfermedad hemolítica recién nacido, que es un tema que ya vieron yo creo en sus laboratorios, las anemias hemolíticas autoinmunes, las trombocitopenias inmunes, el anticuerpo, las vasculitis producidas por anticuerpos antinucleares, el pérfido vulgar, y bueno, les dejo aquí como tal el síndrome de Goodpasture, porque a mí me lo llegaron a preguntar cuando llegué a Nefro, y este es un síndrome de verdad muy raro, pero bueno, sí puede llegar a ser un diagnóstico diferencial, que es una enfermedad autoinmune organoespecífica que va a ser por autoanticuerpos que van a ser dirigidos contra la membrana basal glomerular. Entonces pueden tener diferentes manifestaciones de enfermedad renal. Y bueno, aquí tenemos también a la miastenia gravis y la enfermedad de Graves.
Ya entrando a lo que es la hipersensibilidad de tipo 3, aquí recordemos que esta va a estar mediada por inmunocomplejos. Esto va a ocasionar que el diferente depósito de inmunocomplejos puede también ocasionar diferentes, pues, también acciones que generan de por sí los anticuerpos, como puede ser la fijación del complemento o la opsonización y fagocitosis, solamente que al ser ya un inmunocomplejo, aquí la palabra clave es que hablamos de inmunocomplejos solubles, o sea, van a ser inmunocomplejos libres. Esto va a ocasionar que esta reacción se pueda desencadenar en muchas partes anatómicas. O sea, por ejemplo, si estos inmunocomplejos llegan a caracterizarse de una forma sistémica, pueden viajar a cualquier sitio anatómico dependiendo de dónde se desencadene la reacción y esto ocasionar que, por ejemplo, ya sea en la piel, en epitelio, ya sea en hígado, ya sea a nivel del sistema nervioso central, dependiendo qué tipo de anticuerpos o qué tipo de inmunocomplejo, ya sea a nivel renal o bien como en la artritis reumatoide, a nivel de las articulaciones, puede llegar a desencadenar los diferentes ¿cómo decirlo? Los diferentes factores. Pero como tal aquí tienen que, o sea, la palabra clave es que son inmunocomplejos solubles, libres, o sea, no están unidos a nada. Porque si ustedes me hablan de inmunocomplejos, pues la unión de estos como tal también son inmunocomplejos, estos también son inmunocomplejos, estos también son inmunocomplejos, pero aquí la clave es eso, hablar de que son inmunocomplejos solubles, libres, no tienen una unión y se pueden depositar en cualquier lado, al que algunos tengan tropismo para diferentes lados. El ejemplo más claro es hablar de un lupus eritematoso sistémico, que pues aquí se habla que la principal manifestación fisiopatológica del lupus es eso, el depósito de los inmunocomplejos. Y estas tienen muchas afecciones, o sea, no solamente es a nivel epitelial ni a nivel renal, que son las más características, sino también tienen manifestaciones articulares, manifestaciones oculares, o sea, etcétera, etcétera. Va a depender mucho del sitio donde se estén depositando este inmunocomplejos y a cuánta producción estén dándose. Eso es lo que ocasiona la liberación de algunos autoanticuerpos de forma, ¿cómo decirlo?, de forma excesiva o alta. Y bueno, estos solamente son como algunos partes de la fisiopatología y síntomas de lupus, pero bueno, para fines solamente tienen que saber que es por inmunocomplejos que desencadenan ya las diferentes señalizaciones, ¿ok? ¿Cuáles son las patologías que más se asocian con la enfermedad, o bueno, que son per se un tipo de hipersensibilidad de tipo 3? Es el lupus, algunos poliartritis, algunos tipos de artritis y la enfermedad del suero. Esto luego se los pueden llegar a preguntar, pero hay que hacer una aclaración. Cuando los fenómenos de la hipersensibilidad de tipo 3 son locales y tienen lugar en la piel o en algún sitio anatómico específico cercano a ella, la hipersensibilidad se llama reacción de Arthur. Aquí los complejos inmunes se unen a estos receptores que van a estar incluidos entre los mastocitos o leucocitos. O sea, simplemente para que sepan que cuando las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3 son locales y tienen lugar en la piel, se conocen como reacción de Arthur. Y cuando estos fenómenos ya son generalizados o sistémicos, vamos a hablar de lo que ya se conoce como enfermedad del suero. Entonces, en este caso, los complejos inmunes se forman por expresión de un antígeno extraño, pobremente degradado, etc. Pero bueno, la diferencia, reacción de Arthur local y piel y enfermedad del suero generalizado o sistémico. ¿Por qué les digo esto? Porque a lo mejor cuando lleguen a reumatología les van o en algún otro materia les pueden llegar a preguntar sobre la enfermedad del suero. Creo que en endocrino les llegan a preguntar sobre esto porque ya es como tal en enfermedades que, por ejemplo, van a ver manifestaciones endocrinológicas de lupus eritematoso, ya les van a hablar sobre enfermedad del suero. Y pues ustedes se van a quedar como, pues, ¿qué es la enfermedad del suero? ¿Qué es nomás? O sea, es una hipersensibilidad tipo 3, pero simplemente hablando ya cuando está de forma sistémica. Ahora ya vamos a pasar per se a lo que es la hipersensibilidad de tipo 4. Esta se va a caracterizar por la producción de daño tisular que va a ser mediada primordialmente por linfocitos T y por macrófagos, aunque ahorita vamos a ver una subclasificación dependiendo qué tipo de célula participa. Ahora fue descubierta en 1882 por Robert Koch, quien descubrió el agente causal de la tuberculosis, que es como el primordial ejemplo que muchos toman para ejemplificar la hipersensibilidad de tipo 4. Y fue Pilcher quien clasificó esta en 4 subtipos, que aquí están. Entonces, dentro de la hipersensibilidad de tipo 4 vamos a tener una subclasificación. Vamos a tener el tipo 4A, 4B, 4C y 4D.
El 4A va a ser mediado por linfocitos TH1 y macrófagos y va a tener la liberación de los diferentes factores que la activación de macrófagos y de linfocitos TH1 liberan, que es la interferón gamma, el TNF, la interleucina 1, 2, 12, 17, que son interleucinas proinflamatorias, activadoras de endotelio y demás. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Tenemos a la tuberculosis, a la sarcoidosis, alguna respuesta a tuberculina, que es como tal los que más se llega a ejemplificar, porque muchos se quedan con la idea, cuando no conocen la clasificación, de que esto per se es la hipersensibilidad de tipo 4, la combinación de los TH1 con los macrófagos. Pero también, dependiendo, si no son macrófagos los que actúan, o si no es una respuesta TH1 la que actúa, ahora también tenemos a la clasificación de tipo B. Aquí va a haber linfocitos de TH2 y eosinófilos, y va a haber liberación de 5, 4 y 13. Aquí va, ¿a qué les recuerda esto? TH2 y eosinófilos y liberación de interleucina 5, 4 y 13. Pues me recuerda a una hipersensibilidad de tipo 1. O sea, que aquí también hay, o sea, este tipo de 4B también puede desencadenarnos o estar relacionado con las enfermedades alérgicas. Y vean, de hecho aquí menciona reacciones alérgicas a ciertos medicamentos, exantema maculopapular eosinofílico, reacción a ciertos parásitos, asma alérgico con sensibilización y activación local. Entonces, ahorita vamos a hablar de por qué es que esto se da. Ay, no sé qué pasó. Ah, ya. Entonces, también tenemos la 4C, donde participan primordialmente linfocitos TSD8 o linfocitos citotóxicos, que pues ya recordemos que su manifestación se da primordialmente por la liberación de perforinas y granzimas, que son moléculas que generan un daño. Recuerden que la perforina genera ese poro, bueno, como ese daño a la membrana, y las granzimas son moléculas que van directamente al núcleo y que generan una desestabilización y hacen que la célula pues empiece a morir. Entonces, aquí como tal, en este tipo, muchos mencionan que es las reacciones más graves. Cuando lleven dermatología van a hablar sobre el síndrome de Steven-Johnson y la necrosis tóxica bulbosa. Son enfermedades donde literalmente se les está pudriendo la piel. Entonces, aquí como tal, estas reacciones, cuando les lleguen, o si les llegan a preguntar cuál es la reacción de hipersensibilidad tipo 4 más grave, es la 4C, porque como tal es un daño citotóxico, eso es un daño directo ya. O sea, aquí no te va a desencadenar que produzco anticuerpos y después como que me tardo en traerle factor inflamatorio. No, aquí directamente dicen, ¿sabes qué? Pues te vamos a atacar con lo que tenemos, liberamos nuestros factores y ya se mueren tus células. Entonces, esto es como tal muchas reacciones que pueden llegarse a desencadenar. Y vean aquí, reacciones alérgicas producidas por medicamentos otra vez. Entonces, ahorita vamos a ejemplificar por qué. Y bueno, la 4D, que está por linfocitos TCD4, CD8 y neutrófilos. Y el principal mediador va a ser la interleucina 8, que es la principal inductora de neutrófilos. Y bueno, algunas ejemplificaciones pueden ser la enfermedad de Beckett y el exantema pustular agudo generalizado, en el cual pues se da mucha liberación alta de neutrófilos. Ahora, ¿por qué les hago mucho hincapié en que vean que aquí menciona mucho alérgicos? ¿Por qué reacción alérgicos si yo les mencioné que solamente la hipersensibilidad de tipo 1 es la que se debe conocer per se alérgica? Bueno, porque algo que muchos no tienen en cuenta es que las reacciones de hipersensibilidad pueden llegar a cronificarse y pueden llegar a cambiar o sea, el tipo de hipersensibilidad que maneja. O sea, una sola patología no va a cursar solamente con un tipo de hipersensibilidad en la mayoría. O sea, las alérgicas puede ser que sí, en las más comunes. Pero, por ejemplo, tenemos la reacción alérgica a ciertos medicamentos que, dependiendo con qué receptores interactúe, incluso pueden ser que lleguen a pasarse de la fase alérgica y pasen directamente a una fase celular. Y esto nos desencadena, dependiendo qué tanta predisposición tenga nuestro paciente, a ya generar una respuesta de más gravedad, como puede ser la de los linfocitos TCD8. Por ejemplo, una artritis reumatoide puede iniciar por una hipersensibilidad de tipo 2 y luego, pues obviamente, con la liberación de los autoanticuerpos y la formación de los inmunocomplejos solubles, pasa a la hipersensibilidad de tipo 3. Por eso, cuando ustedes busquen, pueden ver que cuando, no sé si ya vieron factor reumatoide en su laboratorio, pero cuando investigaron la enfermedad de artritis reumatoide, pudieron observar que esta la podrían clasificar dentro de la hipersensibilidad de tipo 3 y dentro de la hipersensibilidad de tipo 2. Esto porque, pues, como tal, los factores que participan pueden ser tanto de tipo 2 como de tipo 3, aunque la más característica, pues, cuando se vuelve sistémica, es la de tipo 3. Pero bueno, por eso es que muchos la clasifican dentro de la 2, de la 3 y hay mucha como discrepancia con eso. Pero esto quiero que lo sepan, o sea, generalmente va así, o sea,
tengo una enfermedad de hipersensibilidad de tipo 2, se puede cronificar a una hipersensibilidad de tipo 3 y puede después causarme una cronificación a hipersensibilidad de tipo 4, dependiendo qué subtipo. Ahora, si yo tengo una hipersensibilidad de tipo 1, generalmente esta ya se pasa directo a una hipersensibilidad de tipo 4, que pues son los factores alérgicos. Recordemos que, por ejemplo, el ejemplo más claro que ponen es el asma. Pero tenemos, con el asma y en las enfermedades alérgicas vamos a ver que hay un asma alérgico y un asma que como tal no es per se alérgico porque se ocasiona por diferentes factores, pero cuando es alérgico puede llegarse a evolucionar a una activación en la que ya te genera una reacción más grave y te puedes encadenar ahora ya la inclusión de los linfocitos, ya la inclusión de todos los demás factores y aquí ya te desencadena una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. ¿Ok? Entonces, muchos llegan a mencionar que la hipersensibilidad de tipo 4B es un sinónimo de hablar de una hipersensibilidad de tipo 1. Yo les podría decir que per se no es correcto porque cuando nosotros hablamos de una hipersensibilidad de tipo 4B, la gran diferencia sería hablar de que ya estamos hablando de que puede ser que hay diferentes enfermedades que cursen por este factor, pero sin la liberación alta de IgE. O sea, que aquí puede ser que sean patologías en las que no necesariamente haya una producción de IgE, que es lo característico de la hipersensibilidad de tipo 1, que es la alta liberación de IgE, la atopia, la predisposición y demás. Entonces, solamente para que tengan eso en cuenta. Y bueno, entonces, solamente para hacer, entrada y descarta. Para hacer un repaso general de todo lo que ya vimos, les dejo esta bonita imagen de la página de Instagram del departamento, donde les colocamos la tabla general de las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, recordemos, tenemos el tipo 1, que son reacciones alérgicas mediadas por IgE. Cuando no son mediadas por IgE, no son reacciones alérgicas. Cuando lleven o lleguen a ver ¿cómo se llama? Alergología, yo tuve discrepancia con el profesor porque muchos, o él mencionaba a veces el término indistinto de que, por ejemplo, hay algo conocido como dermatitis por contacto, en la que ustedes van a ver que se divide entre dermatitis por contacto alérgica y dermatitis por contacto irritativa. Ahora, pero la dermatitis por contacto alérgica en ningún momento genera una liberación de IgE. O sea, sí lo pueden llegar a encontrar en los libros, pero esa enfermedad per se, cuando ustedes ya saben las definiciones, per se no es alérgica porque no tiende a tener liberación de IgE. O sea, sí hay una fase de sensibilización, sí hay una fase efectora, porque les menciono que todas las fases inmunológicas tienen esas fases, pero aquí ya es mediado por linfocitos T y no tiene en ningún momento producción de IgE, por lo cual era como, pues es que está mal conocerle como enfermedad alérgica, como dermatitis por contacto alérgica irritativa, simplemente, y muchos, o sea, la terminología, por eso les digo que ustedes la tienen que conocer, porque muchos autores ahora para resolver ese problema la colocan como dermatitis por contacto alérgica no mediada por IgE. Pero pues te estás contradiciendo porque si ya te dijimos que la alergia es per se mediada por IgE, pues entonces es como, pues sí, pero no. Y pues está mal decirlo, pero bueno, solamente para que sepan que así lo pueden llegar a encontrar en los libros, ¿ok? Esa es como la excepción que siempre ponen de la dermatitis por contacto. Yo por eso siempre les colocaría la dermatitis por contacto ante una hipersensibilidad de tipo 4. Ahora, entonces, recordando, tipo 1, inmediata, IgE, efectores, histamina, bradicina, liberación de toda la granulación de mastocitos que causa liberación de estos factores. Ejemplos, rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica, alergia a alimentos, alergia a medicamentos, etc. La 2, mediadores, IgG, IgM, efectores, las funciones generales de anticuerpos, activación y complemento, neutralización, etc. ¿Cuáles son los ejemplos de las citopenias? Pueden ser anemias, enfermedades hemolíticas, miastenia gravis, síndrome de Gould-Pasteur. La 3, inmunocomplejos solubles. ¿Cuáles son efectores? Son las funciones igual generales de los anticuerpos, pero que se pueden marcar en cualquier lado, no es un sitio específico, entonces pueden ser de forma sistémica. Y la liberación de los factores inflamatorios. ¿Cuáles son los ejemplos? Diferentes tipos de artritis, entre ellos la artritis reumatoide, que ya les mencioné que muchos la pueden llegar a clasificar dentro de la 2, el lupus eritematoso sistémico y algunas reacciones locales. Bueno, aquí les mencioné como la reacción de Arthur y la enfermedad del suero, pero ya mencionamos que simplemente se diferencian si es local o sistémica. Y la 4, que son los mediadores linfocitos T y las diferentes células, que aquí también les colocamos la subclasificación, que es la 4A y la 4B. La 4A, recuerden, TH1 y macrófagos, B, TH2 y eosinófilos, C, linfocitos TCD8 y D, linfocitos TCD4, TCD8 y neutrófilos. Entonces, lo que está o lo que quiero que se lleven por lo menos de esta plática es esto, de esta tablita. ¿Cuál es?
Son los tipos, los mediadores, los efectores y sus ejemplos. La terminología también, que no se les vaya a olvidar porque la pueden encontrar diferente dependiendo de dónde ustedes lean. No es lo mismo leer en un libro de inmunología alergia, a leer en un libro de dermatología alergia, a leer en un libro de microbiología alergia. O sea, depende mucho con el enfoque en que ustedes se lo den. Porque, por ejemplo, van a ver que cuando lleven dermatología o si ya la llevaron, el concepto de atopia lo pueden manejar un poco diferente a como nosotros lo manejamos. Nosotros en inmunología siempre le decimos, pues es la predisposición genética a que un organismo genere cadenas de Ig, ¿no? O a que se haya ese cambio de su tipo de cadenas de Ig. Y en otras enfermedades se los van a, o en otras materias se los pueden llegar a cambiar esa definición. Entonces, solamente para que lo sepan como así, per se. Y bueno, ¿alguno tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, si ninguna tiene ninguna duda, entonces, pues sería todo, chicos. Recuerden si pueden, bueno, no sé si les piden evidencias sus instructores, si no, pues pues espero les haya servido la plática. Y pues ya saben, si tienen alguna duda pueden igual contactarme o pueden contactar a sus instructores y demás, algo que no les haya quedado claro. Recuerden que la plática generalmente se sube a la plataforma de YouTube. Recuerden visitar las redes, ya subimos varios links. Entonces, bueno, pues sería todo, chicos. Que pasen una linda tarde y pues estamos en contacto. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.